La Biblia en un año. Día 179. Segundo libro de Crónicas. Celebración de la dedicación del templo. Apenas terminó Salomón su plegaria, bajó fuego del cielo y consumió el holocausto y los demás sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Ni los sacerdotes pudieron entrar porque la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Todos los israelitas, al ver cómo bajaba fuego y que la gloria del Señor estaba dentro del templo, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, adoraron y celebraron al Señor. Porque es bueno, porque su misericordia es eterna. El rey y todo Israel ofrecían sacrificios ante el Señor. Salomón inmoló en sacrificio 22,000 reses de ganado mayor y 120,000 de ganado menor. Así, el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes atendían a su ministerio, mientras los levitas tocaban los instrumentos musicales sagrados, preparados por el rey David para entonar el estribillo al Señor. Porque su misericordia es eterna. Siguiendo la alabanza compuesta por David. Los sacerdotes tocaban las trompetas y todo el pueblo se mantenía en pie. Salomón consagró también el centro del atrio que está delante del templo del Señor, pues allí ofreció el holocausto y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que había erigido Salomón no podía contener el holocausto, la oblación y la ofrenda. En aquella ocasión, Salomón, y con él, todo Israel en una enorme asamblea reunida desde la frontera de Hamat hasta el torrente de Egipto, celebraron una gran fiesta durante 7 días. Al octavo día tuvieron una asamblea solemne, pues la consagración del altar había durado 7 días y la fiesta de los tabernáculos otros 7. El día 23 del séptimo mes Salomón despidió al pueblo para que se fueran a sus tiendas. Se fueron alegres y con el corazón lleno de gozo por todos los bienes que el Señor había concedido a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Respuesta de Dios a Salomón. Cuando Salomón terminó el templo del Señor, el palacio real y todos los proyectos que Salomón se había propuesto realizar en ellos, el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: He escuchado tu oración y he elegido este lugar como templo para mis sacrificios. Cuando yo cierre el cielo y no haya lluvia, cuando ordene a la langosta que devore el país y envíe la peste contra mi pueblo, si mi pueblo, sobre el que es invocado mi nombre, se humilla, suplica, busca mi rostro y se convierte de su mala conducta, yo perdonaré sus pecados y le restituiré su tierra. Desde ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la plegaria hecha en este lugar. Pues ahora he elegido y he santificado este templo para que permanezca mi nombre en él eternamente, y mis ojos y mi corazón estarán siempre ahí. Si tú caminas en mi presencia como caminó tu padre David, cumpliendo todo lo que te he mandado y guardando mis normas y mis decretos, yo consolidaré el trono de tu realeza como establecí con tu padre David. No te faltará un descendiente como soberano de Israel. Pero si ustedes me abandonan y no guardan mis decretos y mis mandatos como les he propuesto, sino que seguís y dan culto a otros dioses y se postran ante ellos, yo los arrancaré de la tierra que les he dado. Apartaré de mi vista el templo que he consagrado a mi nombre y haré de ustedes motivo de burla y de fábula entre todos los pueblos. Este templo, que era tan excelso a los ojos de los que pasaban ante él, se convertirá en ruinas y, entonces, se preguntarán estupefactos, ¿por qué ha obrado así el Señor con este país y este templo? Y les responderán, porque abandonaron al Señor, su Dios, que los había sacado del país de Egipto y siguieron a otros dioses, se postraron ante ellos, los adoraron y les dieron culto. Por eso el Señor ha traído sobre ellos toda esta desgracia. Edificación de ciudades. En 20 años Salomón edificó el templo del Señor y el palacio real. Además reconstruyó las ciudades que le había dado Hiram y estableció en ellas a los israelitas. También atacó a Hamat-Esobá y se apoderó de ella, reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de almacenaje que había construido en Hamat. Reparó Bet-Jorón de arriba y Bet-Jorón de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y cerrojos.
Reedificó también Baalat y todas las ciudades de almacenaje que poseía Salomón, las ciudades de los carros y las de los caballos. En suma, todo lo que decidió reedificar en Jerusalén, en el Líbano y en todos sus dominios. Administración y gobierno de Salomón. A los que habían quedado de los amorreos, hititas, pereceos, jebeos y jebuseos, que no eran israelitas, a sus descendientes que quedaron en el país después de ellos y que los israelitas no habían exterminado, Salomón los empleó en trabajos forzados hasta el día de hoy. En cambio, de entre los israelitas, Salomón no sometió a nadie a servidumbre para sus construcciones, pues eran guerreros, jefes de sus escuderos y oficiales de sus carros y sus caballerías. Los jefes de Salomón eran 250 y estaban encargados de supervisar al pueblo. A la hija de Faraón la trasladó desde la ciudad de David al palacio que había construido para ella, y le explicó: Una mujer, destinada para mí, no puede vivir en la casa de David, rey de Israel, porque son santos los lugares donde ha entrado el arca del Señor. Desde entonces Salomón ofrecía holocaustos al Señor sobre el altar que había erigido delante del vestíbulo. Según el ritual de cada día ofrecía holocaustos como había ordenado Moisés para los sábados y los novilunios, y también en las fiestas de los ácimos, de las semanas y de los tabernáculos. Según las normas de David, su padre, asignó los turnos a los sacerdotes en su ministerio, y también a los levitas en su oficio de alabanza a Dios y de asistencia a los sacerdotes, según el ritual de cada día, a los porteros según los turnos de cada una de las puertas, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. No se apartaron nada de las disposiciones del rey David respecto a los sacerdotes y a los levitas, ni tampoco respecto a los tesoros. Así se terminó toda la obra de Salomón desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor hasta su culminación definitiva. Entonces Salomón marchó hacia Esión-Geber y hacia Elat, a orillas del mar, en la región de Edom. Hiram, por medio de sus hombres, le envió algunas naves con hombres expertos en el mar, que junto con los hombres de Salomón llegaron a Ofir, tomaron 450 talentos de oro y se los llevaron a Salomón. Job. Respuesta de Job. El castigo de Dios a los malvados. Job intervino diciendo: Todavía hoy es amarga mi queja, pues su mano pesa sobre mi gemir. ¿Quién me diera conocerle y encontrarle? Me acercaría hasta su morada. Presentaría mi proceso ante él, llenando mi boca de argumentos. Sabría con qué palabras me responde y comprendería lo que me dice. ¿Pleiteará conmigo con todo su poder? No. Bastará con prestarme atención. Entonces el justo disputaría con él, y yo me libraría de mi juez para siempre. Pero si voy al oriente, él no está allí, si al occidente, no lo percibo. Si me dirijo al norte, no lo diviso, si me vuelvo al sur, no llego a verlo. Ya que solo él conoce mi conducta, que me pruebe en el crisol, y saldré como el oro. A sus huellas se adhieren mis pies, sigo su camino sin torcerme. Del precepto de sus labios no me aparto, en mi seno guardo las palabras de su boca. Pero si él ha decidido esto, ¿quién le hará cambiar? Lo que ha proyectado lo hace. Así que ejecutará mi sentencia y otras muchas cosas pensadas contra mí. Por tanto, me horrorizo en su presencia y reflexionando me estremezco. Dios me encoge el corazón, el Omnipotente me aterra, aunque aún no he sucumbido a la tiniebla, ni la oscuridad ha ocultado mi rostro. Hechos de los Apóstoles. Vocación de San Pablo. Saulo, camino de Damasco. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar detenidos a Jerusalén a cuantos encontrara, hombres y mujeres, seguidores del camino. Pero mientras se dirigía allí, al acercarse a Damasco, de repente lo envolvió de resplandor una luz del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate,
Entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se detuvieron estupefactos, puesto que oían la voz pero no veían a nadie. Se levantó Saulo del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Lo condujeron de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin vista y sin comer ni beber. Ananías bautiza a Saulo. Había en Damasco un discípulo, de nombre Ananías, a quien el Señor habló en una visión. Ananías. Él respondió. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo. Levántate y vete a la calle que se llama Recta, y busca en casa de Judas a uno de Tarso, de nombre Saulo, que está orando. Y vio Saulo en una visión que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos, para que recobrase la vista. Señor, Respondió Ananías. he oído a muchos cuánto mal ha causado este hombre a tus santos en Jerusalén, y que tiene aquí poderes de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo. Vete, porque este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que deberá sufrir a causa de mi nombre. Marchó Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo. Saulo, hermano, me ha enviado el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y tomando algo de comer recuperó las fuerzas. Inicio de la actividad apostólica de San Pablo. Estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco, y enseguida empezó a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se asombraban y decían. Pero ¿no es este el que atacaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y que vino aquí para llevar los detenidos ante los príncipes de los sacerdotes?